Ana, sí, pero nunca lo han refutado. Entonces, ¿por qué no utilizarlo si en realidad ahí estamos viendo una intercesión real de la Virgen María ante su hijo? Porque allá estaba Jesús, ¿por qué no le dijeron a él? ¿Por qué no le dijeron a él y le dijeron fue a la Virgen María? ¿Por qué no fueron directamente a Jesús? Y fue a la Virgen María como intermediaria. ¿Sí o no? Porque que no hubiera estado allí Jesús, listo, le creo, pero ahí estaba Jesús y no le dijeron a él, le dijeron fue a ella y ella fue la que fue, intercedió por ellos. ¿Ya? Ah, pero ahí estaba viva, la mamá sigue viva, es que Jesús, Dios, es un Dios de vivos, no de muertos. Así de sencillo. Y si no, entonces, ¿por qué Moisés y Elías se aparecieron junto con Jesús en el monte Tabor el día de la transfiguración? Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Vamos con este tema que se llama apariciones marianas. Y bueno, para iniciar este tema vamos a hacer uso de una de nuestras facultades de las que el Señor nos ha dotado, muy bonita, que se llama la imaginación. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos todos la siguiente escena, la siguiente situación, como si fuéramos nosotros mismos. A ver, si una madre desde un barco observa que su hijito se tira de este, ¿ya? Y se está ahogando en el mar, ¿qué no haría una mamá? ¿Qué no haría su madre por este hijito? Pues, mis hermanos, con absoluta seguridad que esta madre le tiraría a su hijito, ¿qué? Cuerdas, le tiraría flotadores, le tiraría tablas, botes salvavidas e incluso bajaría ella misma a darle su mano. Pero, ¿qué pasaría si este hijo no quisiera recibir la ayuda de su madre y en lugar de esto quisiera ahogarse? Pues a ver, solo quizás, la madre, con lágrimas en sus ojos, le suplicaría y hasta le gritaría a su hijo que echara mano de lo que le ha dado para que se salve, ¿ya? En este punto del drama, la decisión reposa totalmente en quién, en el hijo, ¿ya? O corresponde a las súplicas de su madre o se deja ahogar. Una de dos. Tiene esas dos decisiones el hijo, ¿ya? O hace caso de las súplicas que su madre le está dando o sencillamente se deja ahogar. Pues bien, mis queridos hermanos, esta escena tan trágica corresponde a la realidad de nuestros días, ¿ya? Corresponde a la realidad de nuestros días. ¿Por qué dirá más de uno? Pues mis hermanos, porque Nuestra Señora, nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, observa cómo constantemente nosotros nos tiramos temerariamente de la barca que es la iglesia. Y así nos empezamos a hundir en el mar de qué? En el mar del pecado, en la inmundicia del mundo, cuya consecuencia no solamente va a ser nuestra infelicidad en esta vida presente, sino el fuego eterno en la vida futura. ¿Sí o no, mis hermanos? Y alguno dirá, ay, pero ¿cómo así? Explíqueme eso. Pues ya todos estos temas del mundo, el demonio, la carne, el purgatorio, el infierno, el cielo, todos estos temitas ya los hemos ido viendo. Por eso entonces asumimos y presuponemos que lo que estamos explicando es porque los hermanos ya lo han visto en los demás temas. Si de pronto entramos un poquito perdidos hoy, no se preocupen mis hermanos que se pueden desatrasar. ¿Listo? Entonces, nuestra buena madre nos lanza las cuerdas del Santo Rosario, nos lanza los flotadores de la mortificación y el ayuno, las tablas de la ley del amor dadas por Jesús en el Evangelio, el bote salvavidas que son los sacramentos, ¿ya? E incluso a través de sus diferentes apariciones, ¿ya? A través de sus diferentes apariciones baja a nosotros. Y como ve que no hacemos caso, llora a través de sus imágenes, como por ejemplo en Akita, Japón. Entonces, mis hermanos, la Santísima Madre nos viene a advertir
como si fuese la profetisa de los últimos tiempos, que hay unos castigos que llegarán a la humanidad si no enmendamos nuestra vida. Es así de simple, ¿ya? Pero entonces alguien podrá rasgarse las vestiduras y gritar, Dios no castiga, Él es solamente misericordia, etcétera. ¿Sí o no? Porque eso es lo que normalmente puede pasar. Pues a ver, mis hermanos, si quien dice esto se refiere a que Dios no se pone rojo de ira y con un látigo corre tras sus hijos mordiendo la lengua a castigarlos en una pataleta de rabia, y este es el concepto de castigo que tiene, pues estamos de acuerdo, porque ese no es Dios, ¿ya? Pero aquí lo que falla, mis hermanos, es el concepto de justicia divina, ¿ya? Aquí lo que falla es el concepto que tenemos de justicia divina, ¿ya? Es la concepción que tenemos de castigo. Entonces, si a lo que alguien se refiere si grita esto, es a que Dios no corrige y es un papá alcahuete que deja que sus hijos hagan lo que les plazca y que aún así premia entonces al que se esforzó por amarle y al que le rechazó durante toda su vida por igual, salvo si esta persona tiene una conversión de corazón, que ahí ya es diferente, entonces ahí sí hay un error muy grave. ¿Ya? Ahí sí hay un error muy grave, porque este concepto no solo muestra un terrible desconocimiento de la Biblia y del magisterio, sino que es una mentira peligrosa que puede llevarnos al infierno y que ha llevado al infierno a miles de aquellos que lo negaron durante toda su vida. Entonces, mis hermanos, espero que hasta aquí hayamos podido de pronto comprender esta primera introducción de por qué, obviamente, la Virgen María se aparece, ¿ya? Porque es nuestra madre y es una madre que constantemente nos grita y nos pide volver a la barca y somos nosotros como hijos rebeldes los que saltamos y elegimos ahogarnos en el pecado. ¿Listo? Entonces, vamos a comprender primero cuál es este papel de la Virgen María, porque es que el papel y la misión que tiene la Virgen María la dio Jesús desde la misma cruz. Entonces, es desde aquí que nosotros debemos entender desde el punto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Entonces, vamos a la Biblia. Primero vámonos a Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 28. Juan, capítulo 19, desde el versículo 25 hasta el versículo 28. Entonces, dice de la siguiente manera: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Cerramos ahí la cita. Mis hermanos, aquí hay mucho, mucho, mucho que reflexionar, mucho que meditar. Aquí hay mucho que entender. Esta perícopa de las escrituras es una maravilla, es hermosa, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué nos está diciendo? Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, ¿cierto? Allí nos está diciendo quiénes estaban ahí, al lado de la cruz. ¿Listo? Entonces, luego de esto, dice, Jesús, viendo a su madre y junto a ella, ojo con esta expresión, mis hermanos, dice, junto a ella, al discípulo a quien amaba. Las escrituras, recordemos que primero que todo fue Juan el que escribió este evangelio, ¿cierto? El mismísimo apóstol San Juan fue el que lo escribió. Y él escribe, y junto a ella, al discípulo a quien amaba. Él tranquilamente podía haber dicho, y viendo a su madre y junto a ella, o viendo a su madre y al discípulo, ¿cierto? Y al discípulo, pero no. Él está diciendo, viendo a su madre y junto a ella.
Recordemos que habían más personas, empieza diciendo, ¿cierto? Que estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, en cualquier otro extremo podría haber estado Juan, pero ahí dice, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. Mis hermanos, aquí hay una primera lección. Nosotros queremos ser discípulos amados, entonces, ¿junto a quién debemos estar? ¿Junto a quién debemos estar? Junto a ella, junto a la Santísima Virgen María. Ella es la que está allí, frente a su Hijo. Entonces nosotros debemos acompañar a María para ir hacia Jesús, pero hay que estar es junto a ella, ¿ya? Junto a ella. Entonces aquí hay una primera expresión muy importante. Queremos ser un discípulo amado. Que Jesús diga, es que este es un discípulo que me ama. Lo primero que tenemos que hacer es imitar al apóstol Juan. ¿Y qué hizo el apóstol Juan? Estar junto a ella, junto a la Virgen María. Entonces, en ese momento, Jesús le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y he aquí otra de las explicaciones más impresionantes que puede haber en esta perícopa. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice mujer y no le dice madre, aquí nuestros hermanos separados suelen hacer un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Entender conceptos y palabras con el entendimiento del día presente de hoy y no con el entendimiento judío de la época, ¿ya? Mujer es un título, no una forma despectiva en la que Jesús le estaba hablando a la Virgen María. Cuando él le dice mujer, le está dando un título hermosísimo. Recordemos que Eva no era Eva antes de la caída. Adán le pone Eva a ella luego de la caída. Antes de la caída en el Edén, Eva era mujer, mujer. Cuando Jesús le está diciendo a la Virgen María, mujer, ese título tiene un significado impresionante, porque ya es del vamos, ya le está diciendo que es alguien que no tiene pecado, porque Eva antes de ser Eva no tenía pecado. Fue después de la caída que vino a llamarse Eva, ¿ya? Entonces, le está diciendo un título impresionantemente hermoso a la Virgen María. Lo que pasa es que hoy en día, tristemente, con la sociedad como la tenemos, hemos desvirtuado de una forma impresionante el título de mujer, ¿ya? No a todo el mundo, no a toda mujer le cabe el título de mujer, pero es por ellas mismas, ¿cierto? Así como a muchos hombres no puede que no les quepa el título. Decía San Juan Bosco a los varones que eran sus alumnos, no le pidas a Dios una mujer hasta que no le demuestres a Dios que eres un hombre, no un macho, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hoy en día tendríamos que hacer una gran distinción entre macho y hembra y entre hombre y mujer. Pienso yo, no sé ustedes qué opinan allí en el chat, ¿cierto? Entonces, Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, si nosotros nos consideramos discípulos, seguidores de Cristo, tenemos dos opciones. Una, o queremos ser un discípulo amado o queremos ser un discípulo cualquiera. Yo digo, yo quiero ser un discípulo amado. Y como discípulo amado, pues entonces imito al discípulo amado, es decir, a San Juan. ¿Y cómo es la mejor forma de imitar al discípulo amado? Pues haciéndonos como San Juan, hijos de la Virgen María. Entonces, por eso es que nosotros en la Iglesia Católica podemos decir que la Virgen María se convierte en la madre de la Iglesia, porque en cabeza de Juan, el Señor Jesucristo nos la entrega como madre. Ya queda a decisión de cada uno adoptarla como madre o no, porque es una decisión libre, pero de que Jesús nos la da como madre, nos la dio como madre en cabeza de Juan. Depende de cada quien querer ser o no un discípulo amado. Entonces le dice, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, la acogió en su casa. Listo. Bien, continuamos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Uy, esta parte es brutal. Dice, ya todo estaba cumplido. ¿Qué era lo que estaba cumplido?
¿Qué era lo que estaba cumplido? ¿No se han preguntado esa pequeña pregunta, valga la redundancia? Pues mis hermanos, ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura. Y dice, tengo sed. Bueno, esta parte del tengo sed, les recomiendo leer el libro de La Cuarta Copa de Scott Hahn. Creo que sí es de Scott Hahn. Bueno, Scott Hahn tiene un libro que es de Las bodas del Cordero, ¿ya? Y de esto se desliga otro que se llama La Cuarta Copa, y es impresionante entender esta parte. Pero aquí la que nos compete a nosotros es esta parte de ya está cumplido, ¿ya? Porque todo está cumplido. ¿Qué significa esto? Que la familia está lista. La familia está lista. Fíjense que es inmediatamente cuando el apóstol Juan acepta adoptar a la Virgen María como madre, que Jesús, ya viendo y sabiendo esto, dice que ya todo está cumplido. ¿Qué quiere decir? Que ahora la familia está lista. Volvamos atrás, volvamos atrás. Vamos a entender las alianzas de Dios. Las alianzas de Dios. Fíjense pues cómo es de bonita esta parte, mis hermanos. La primera alianza de Dios, ¿con quién fue? Con una pareja. La primera alianza de Dios fue con una pareja, Adán y Eva, ¿cierto? Primera alianza, con una pareja, ¿ya? Una pareja, alianza. Después, la segunda alianza de Dios fue con una familia, con Noé y su familia, ¿cierto? La segunda alianza, con Noé. Fíjense cómo es de bonito, cómo va aumentando la alianza del Señor. Primero, con una pareja, Adán y Eva. Segundo, con una familia, Noé. Tercera alianza del Señor, con una tribu, con Abraham. Y con una tribu, varias familias. ¿Sí o no? Una tribu constituye varias familias. Entonces, fíjese que aquí ya se agrandó un poquito más. Después de Abraham, ¿cuál fue la siguiente alianza del Señor? Con un pueblo, con Moisés. Fíjense que ya de tribu pasó a pueblo. Entonces, ahí ya agrandamos la alianza del Señor. Y después de ser una alianza con un pueblo, llega con David. ¿Y qué pasó? Con David ya viene la alianza a un reino. La alianza con un reino. Y después de David, Cristo viene a instaurar la alianza con el mundo. Con el mundo. ¿Qué les parece? Empezamos haciendo una alianza con una pareja y luego termina Dios a través de Cristo haciendo una alianza con el mundo. Pero resulta que esa alianza tendría que ser una alianza familiar. ¿Por qué? Porque tiene que ser una alianza en el amor, en el amor. Ejemplo, la Trinidad. ¿Por qué Dios es amor? Dios es amor porque Dios son tres personas, ¿ya? Y son tres personas que se aman. Dios no podía amarse así solo y que ese amor fuera perfecto. Por eso es que la unicidad, ¿ya? Los unicitarios, esa doctrina de la unicidad que niega la Trinidad no tiene sentido, y que después digan Dios es amor, ¿no? Porque es que Dios desde la eternidad tenía que ser un amor perfecto, y para ser un amor perfecto, pues ese amor debe ser recíproco, y por eso es que la Trinidad es la perfección del amor, ¿ya? El Espíritu Santo es ese amor que brota entre el Padre y el Hijo. Entonces, fíjense que ya Él tiene un amor familiar, un amor familiar. Y entonces, la meta de Dios con sus alianzas era que también nosotros aprendiéramos a vivir ese amor perfecto de una forma familiar. Entonces viene la alianza con el mundo. Y en el momento en el que viene Cristo, entonces fíjense cómo se entiende esta parte de la alianza familiar. Dios es Padre, ¿cierto? Dios es Padre. Dice Mateo 6:9, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el Antiguo Testamento Dios era como un padre, pero a partir del Nuevo Testamento Jesús nos enseña que Dios es el Padre y que nos podemos referir a Él como Padre, ya no con temor como en el Antiguo Testamento, que se refería a Él de muchas formas, con temor, porque no se conocía. Dios en el Antiguo Testamento es una sombra. A ver si me alcanzan a ver aquí así. Detrás de mi mano, aquí, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Se ve la sombra, ¿sí o no? Esa sombra, a esa sombra no se le ven, por ejemplo, las uñas, no se le ven las huellas, pero es mi mano, ¿sí o no? Es mi mano. Ese es el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento viene Jesús
¿A enseñarnos qué? A enseñarnos la mano, esas uñas, esas huellas, ¿cierto? A explicarnos cómo es que se entendía esa alianza. Pero no alcanzamos a comprenderlo de una manera completa y por eso es que el Espíritu Santo guía a la iglesia para que nosotros podamos ir comprendiendo esto de una manera mucho mejor. Entonces, Dios es Padre, ¿listo? Jesús es Hijo. Dice Juan 3:16, Jesús es Hijo, entregó a su Hijo único. El Padre entrega a su Hijo único. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí ya la familia nos está hablando del Padre, nos está hablando del Hijo. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos hermanos. Hermanos, dice Hebreos 2, versículo 11. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te cantaré himnos. ¿Sí ven? Entonces, padre, un hijo y unos hermanos. Unos hermanos. Adivinen qué falta. A ver, si alcanzan a ponerlo ahí en el chat. Adivinen qué le faltaba a esa familia. TikTok, TikTok, TikTok. ¿Qué le falta a esa familia? Una mamá. Faltaba la mamá. Por eso Jesús nos la dio en la cruz. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Que todo estaba cumplido, que todo estaba cumplido. La familia estaba completa, ¿ya? Mateo 1:20, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas tomar contigo a María. Así que hoy ese mismo ángel del Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí y nos está diciendo a todos. No temas tomar contigo a María. Y la mejor manera de tomar con nosotros a María es donde la adoptamos como nuestra madre. Así como el apóstol San Juan, mientras estaba junto a ella, a los pies de la cruz, donde el Señor le dijo, he ahí a tu madre. Hoy, nuestro Señor Jesucristo, desde la cruz, nos está diciendo a cada uno de nosotros, hijo, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre. Así que mis hermanos, así como el ángel le dijo a José, no temas tomar contigo a María, dice Mateo 1:20. Mis hermanos, espero que les esté gustando la charla. Ahora, nosotros hemos adoptado ya a la Virgen María como mamá, pero recuerdan la analogía con la que empezamos, de ese hijo que se lanza del barco. Ese hijo que se lanza del barco ya porque sabe que tiene una mamá y la mamá le está gritando, hijo, ¿cierto? Entonces, nosotros en este momento sabemos que tenemos una mamá, pero muchas veces hacemos oídos sordos a la voz de nuestra madre. Y la Virgen María ha tenido ya varias apariciones, ¿ya? Donde nos está diciendo, hijos, esto, hijos, lo otro, hijos, hijos, hijos. Y nos hacemos los sordos, ¿ya? Y justificamos un montón de cosas para decir eso no es verdad, ¿ya? Entonces, vamos a entender el tema de las apariciones marianas de la siguiente forma. A ver, primero, como una especie de analogía o de silogismo. A ver, uno, quienes han subido al cielo pueden aparecerse, ¿sí o no? Quienes han subido al cielo en cuerpo y alma pueden aparecerse. Y algún hermanito separado estará diciendo, ¡ay, cómo así! ¿Qué es eso? Sí, a ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes 2:11, ¿qué se nos dice? Que Elías sube al cielo. Elías sube al cielo, ¿cierto? Pero resulta que en Mateo 17:3, en la transfiguración, Elías se aparece en el Tabor. Entonces, Elías, que ya había subido al cielo, se pudo aparecer. Ejemplo 1. Segundo ejemplo, Moisés. Moisés también subió al cielo. ¿Qué nos dice Judas 1:9? Que el demonio estaba peleando por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Y un cuerpo, pero que un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual también. ¿Por qué? Porque al infierno no iba a entrar de esa manera, pero al cielo sí, porque Dios es todopoderoso y así como subió Elías, también pudo subir Moisés. ¿Y por qué lo sabemos si lo confirmamos? Porque igualmente Mateo 17:3 vemos cómo Moisés también se aparece. Entonces, tanto Elías como Moisés, que ya habían subido al cielo y tenemos esa evidencia bíblica, vemos cómo se aparecen. Entonces, nosotros, por consecuencia lógica, con el dogma que conocemos ya de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos,
que lo podemos corroborar con Apocalipsis 12:1. Ay, pero es que esa no es la Virgen María. Mis hermanos, recordemos que cuando Juan escribió el Apocalipsis, Juan no escribió capítulo 1, capítulo 2, Juan escribió de corrido, y resulta que en el capítulo 11, en el último versículo, que dice que apareció el Arca de la Alianza, la que estaba desaparecida desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 11, versículo final, Juan nos habla del Arca de la Alianza, pero recordemos, como les estaba diciendo hace un momento, Juan escribía de corrido, y él habla del Arca de la Alianza, e inmediatamente dice, cuando está mirando el Arca de la Alianza, que dice, y apareció una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas. Él está describiendo el Arca de la Alianza como una mujer, con una corona de 12 estrellas, con la luna bajo sus pies. ¿Y qué era lo que tenía el Arca de la Alianza dentro suyo? Pues tenía la presencia de Dios. ¿Y qué era lo que tenía la Virgen María dentro de su vientre? Pues a Dios mismo, a Cristo. El mismo San Juan es el primero en comparar a la Virgen María con el Arca de la Alianza. Por eso nosotros sabemos que la Virgen María es la nueva Arca de la Alianza. Entonces, como ya sabemos bíblicamente que la Virgen María sí sube a los cielos, entonces así mismo como Elías y como Moisés, la Virgen María se aparece en el mundo, se puede aparecer en el mundo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen acá con por lo menos 2 de algunas de las apariciones más importantes de la Virgen María aprobadas por la Iglesia. ¿Listo? Lo primero que tenemos que comprender, mis hermanos, es que hay una gran diferencia entre lo que es una revelación privada y lo que es la revelación pública. ¿Listo? A ver, la revelación pública es la que ya nos dio Jesús en el Evangelio, lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, y esa es intocable, inmovible, y si hay algo que contradiga lo que ya dice la palabra de Dios, palabra de Satanás, así de sencillo, eso no es de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una revelación privada? Una revelación privada quiere decir, ¿se acuerdan el ejemplo que les estaba dando ahorita de la sombra y de la mano? Algunos pueden ver la sombra atrás, otros pueden ver la mano, pero puede que algunos no entiendan lo que es la mano. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y debe venir la iglesia a explicarnos esto, a explicarnos las huellas, a explicarnos cuántos dedos tiene una mano, más o menos un ejemplo así. Y entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia. Pero había unas revelaciones privadas, es decir, a una persona específica en la que el Señor se le aparece, o se le aparece un santo, o la Virgen María, o recibió un mensaje, ¿ya? Y la iglesia en su sabiduría, como dice Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí escucha. Entonces la iglesia con esa autoridad, esa sabiduría que le ha dado el Señor, y por eso es la columna y el soporte de la verdad, como dice 1 de Timoteo 3:15, entonces tiene esa potestad de poder decir, esta revelación sí viene de Dios. Ojo, pero como católicos estamos en la libertad de creer o no creer en las revelaciones privadas. Esto nos ayuda, claro que sí, porque es la explicación de la iglesia, pero la iglesia no ha dogmatizado revelaciones privadas. Nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, pero no tenemos la obligación de creerlas. Deberíamos, obviamente, creerlas porque esto nos ayuda a comprender mejor y a vivir mejor nuestra fe. Entonces, vámonos al Catecismo de la Iglesia Católica. Magisterio, Catecismo numeral 66 y 67. Ojo, Catecismo de la Iglesia Católica numeral 66 y 67. Leo textual, mis hermanos. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública, ojo, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí está diciéndonos la iglesia, el magisterio, de que no tenemos que esperar otra revelación pública. Eso es
falso, ¿cierto? No hay ninguna otra revelación pública. La revelación pública ya fue dada. No es que tengamos que esperar un mensaje nuevo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de su manifestación en gloria. No, para nada. Eso ya está dicho y punto. Estamos en espera de la parucía. ¿Listo? Continúo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, ojo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Por ejemplo, se dan cuenta, mis hermanos, el tema de la Trinidad, que también lo mencionábamos ahorita. En las Sagradas Escrituras no hay algo que diga específicamente Santísima Trinidad, o tampoco hay algo que diga que tenemos que orarle al Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es Dios, o que tenemos que adorar también al Espíritu Santo como Dios. Eso no lo dicen las Sagradas Escrituras, para nada, en ninguna parte, no hay un solo versículo. Pero a través de revelación privada, a través de un entendimiento y a través de la autoridad de la iglesia, se ha venido comprendiendo gradualmente el contenido de esa revelación pública. Y por eso la iglesia llega y nos dice, vea, entonces a esta verdad de fe que está contenida en las escrituras, la iglesia le vamos a llamar Trinidad. Y el Espíritu Santo es eso, y debemos orarle, ¿ya? Entonces, como para que entendamos que no es que se esté dando otra revelación diferente, no, la iglesia lo que está es explicitándonos la revelación ya dada. ¿Listo? Continúo. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. Repito, ojo, que estas revelaciones privadas, sin embargo, aunque no pertenecen al depósito de la fe, su función no es, ojo, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. Ni mejoran ni completan nada. Eso ya es lo mejor que puede ser y ya está lo completa que debe ser, ¿ya? Sino que su función es la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, ¿ya? En una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, el sensum fidelium, saber discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. Ejemplo, hay un momento en el que, por ejemplo, al mundo le está haciendo falta un mejor concepto de misericordia y llega el Señor y se le aparece a Santa Faustina Kowalska, ¿sí o no? Y tenemos entonces la devoción a la Divina Misericordia, ¿ya? Entonces la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Entonces tenemos momentos en la historia en los que nos ha estado faltando comprender de una mejor manera cosas que ya están en la revelación pública, pero que con una revelación privada y que la iglesia lo aprueba, entonces se hace una catequesis en la que nosotros nos ayudamos a comprender mejor eso que ya está en las escrituras, pero que la iglesia nos ayuda a explicitarlo de una mejor manera. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, mis hermanos. Bien, reseña histórica entonces de dos apariciones. Vamos a mirar, por ejemplo, la aparición de la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré, ¿ya? Y vamos a ver la aparición de Fátima. Entonces, esta primera aparición en 1830 a Santa Catalina de Labouré fue la aparición de la medalla milagrosa. Entonces, el 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz, ¿ya? Nuestra Señora abrió sus manos, por aquí tengo, vamos a ver, así chiquitica, aquí la tengo pero chiquita, ¿cierto?
Algo así. Entonces, Nuestra Señora abrió sus manos, ¿cierto? Y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina, abro comillas, las palabras de nuestra mamá, dijo, este globo que has visto es el mundo entero, donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección, pero hay tantos que no me invocan jamás y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. Cierro ahí. Mis hermanos, fíjense las palabras tan impresionantes que le dijo la Virgen María a Santa Catalina, que luego fue que le describe el tema de la medalla y todo esto, ¿cierto? Por eso es que obviamente en la parte de atrás está la M con la cruz, ¿cierto? Entonces, los que gusten pueden, por ejemplo, ahorita googlear y buscar ahí medalla milagrosa, ¿ves? Entonces, fíjense las palabras de la mamá. Dice, este globo que has visto es el mundo donde viven mis hijos, es decir, la tierra, ¿cierto? Y esos rayos luminosos que salen de las manos de la Virgen María son las gracias y bendiciones. Y algún hermanito se paró para decir, ¡ay! Solamente el único que bendice y da gracias es nuestro Señor. Mis hermanos, recordemos las palabras que el ángel le dijo a la Virgen María, que haritomene, en griego, la que fue, es y será por siempre la completamente llena de gracia. Entonces, en María están todas las gracias que el Señor le dio. No hay nadie con más gracias que la Virgen María, obviamente, después de Dios, ¿cierto? Después de Dios, ahí la Virgen María, con todas las gracias que el Señor le dio. Entonces la Virgen María es la depositaria de las gracias, es como la administradora. Ella no es la jefe que manda, no, Dios, Dios, el omnipotente, pero Él le ha confiado a la Virgen María el ser la administradora de las gracias y de esas bendiciones. Entonces esos rayos son las gracias y bendiciones que expande sobre todos aquellos que la invocamos como madre. Pero ¿qué dice ella? Que se siente contenta de poder ayudarnos cuando le imploramos protección, pero que hay tantos que no la invocan jamás y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces se le reza a la Virgen María. Yo, por ejemplo, soy un vivo ejemplo de que gracias a un Santo Rosario aquí estoy con ustedes, mis hermanos. Yo era un anticatólico, ocultista, rayado, que odiaba la iglesia, ¿ya? Que decía que si Dios existía era un Dios malo, ¿ya? Pero por mí hicieron un Santo Rosario un año completo en un cenáculo de oración. Y eso me fue ablandando a mí el corazón para aceptar ir al retiro espiritual en el que Dios se encargó de darme 3, 4, 5, 6 vueltas. ¿Y cómo empezó eso? Con una aparición de la Virgen María, una revelación privada. ¿Yo atribuyo mi conversión a esa revelación privada? No, pero sí la atribuyo a que fue un primer paso, ¿ya? El que pronto no conozca mi testimonio, aquí en la pestaña de listas del canal, también entonces hay una pestaña que se llama testimonio, mi testimonio de conversión. Y ahí están todas las entrevistas que me han hecho con el testimonio. Que les recomiende el que conté en el canal del Padre Byron, ¿ya? Porque en el canal del Padre Byron creo que di muchísimos detalles y luego una segunda parte donde contesté también un montón de preguntas. Entonces, recomendado para los que obviamente no conozcan el testimonio o no hayan visto el del Padre Byron. Listo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la mamá nos dice y se aparece allí esperando que nosotros podamos obviamente implorarle, así como se le imploró a ella en las bodas de Caná? Y dicen, ay, es que siempre salen con lo de las bodas de Caná. Sí, pero nunca lo han refutado. Entonces, ¿por qué no utilizarlo si en realidad ahí estamos viendo una intercesión real de la Virgen María ante su hijo? Porque allá estaba Jesús. ¿Por qué no le dijeron a él? ¿Por qué no le dijeron a él y le dijeron por la Virgen María? ¿Por qué no fueron directamente a Jesús? Y fue a la Virgen María como intermediaria. ¿Sí o no? Porque que no hubiera estado allí Jesús, listo, le creo. Pero ahí estaba Jesús. Y no le dijeron a él, le dijeron fue a ella. Y ella fue la que intercedió por ellos.
¿ya? Ah, pero ahí estaba viva, la mamá sigue viva, es que Jesús, Dios, es un Dios de vivos, no de muertos. Así de sencillo. Y si no, entonces, ¿por qué Moisés y Elías se aparecieron junto con Jesús en el monte Tabor el día de la transfiguración? Ahí no estaban dormidos ni muertos, estaban vivitos y coleando, como se dice. Lo mismo la Virgen María, cada que se aparece, ya está viva. ¿Listo? Muy bien. Bien, mis hermanos, ahora vamos a 1917. Fátima. La aparición de Fátima, que es conocidísima, ¿cierto? Por la aparición del milagro del sol, ¿ya? Pero es que resulta que antes de la aparición del milagro del sol hubo también un proceso de varias apariciones. De hecho, la aparición del milagro del sol es la sexta aparición en Fátima, la número 6, ¿ya? Pero es la más conocida porque es obviamente la que fue ya el boom y tanta gente, habían ateos y de todo ahí para presenciar este milagro, ¿cierto? Pero a ver, en la primera aparición de la Virgen María en Fátima, ay, ¿cómo es esta aparición y todo eso? Bueno, después de esta charla, los que quieran pueden pegarse una youtubeadita ahí, resumen de la aparición de Fátima. Bueno, ahí la van a poder ver. Hay películas, de todo. Aquí lo que estamos tratando de ver es cuáles son los mensajes, qué es lo que nos ha dicho la mamá en estas apariciones, en estas revelaciones, que aunque son revelaciones privadas, la iglesia las ha aprobado y que, como decíamos ahorita, nos sirve demasiado, impresionante, demasiado para nuestra propia conversión, para nuestro propio caminar de fe. ¿Listo? Entonces, en la primera aparición en Fátima, la Virgen María pide la conversión y pide el rezo del Santo Rosario. Conversión y rezo del Santo Rosario. Mis hermanos, Santo Rosario todos los días. Santo Rosario todos los días. Ay, pero es que no me da tiempo. Eso es falso. Eso es falso. Se va a acostar a dormir, entonces saque media horita, 20 minuticos antes de dormir. O cuando se despierte, mientras está organizándose para ir a trabajar, a estudiar, lo que sea. Ahí tiene un espaciecito. Ah, pero es que yo ahí escucho otra canción, o por ahí yo me pongo a ver el programa de Santi, me pongo a ir a Luchito. No sé, no sé. Pero un espacio en el día vamos a sacar para hacer el Santo Rosario. Podemos hacer un Santo Rosario meditado una vez por semana. Y el resto de la semana sacamos nuestro espaciecito de hacer el Santo Rosario así de corrido, sin una meditación profunda, pero sí pensando muy bien en cuáles son las palabras que estamos diciendo en un Ave María, en un Padre Nuestro. Listo. Ah, pero es que yo no me lo sé. Hombre, por ejemplo, ahí está el canal de mi amigo Wilson Tamayo. Él todos los días sube el rezo del Santo Rosario. Podemos buscar ahí en YouTube. Wilson Tamayo, Rosario Diario, y aparece el Rosario del día de hoy. Él lo monta en la madrugada, así que a la hora que usted lo ponga, ya está ahí el Santo Rosario. ¿Y se demora cuánto? 20 minuticos. 20 minuticos, un Santo Rosario, sin hacerlo a las carreras. Amén. Amén, como compitiendo. No, 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 no. Pausadito y aún así 20 minuticos hermosos de Santo Rosario. Entonces no hay excusa, mis hermanos. Listo. En la primera aparición, la mamá nos está pidiendo conversión y rezo de Santo Rosario. Listo. En la segunda aparición en Fátima, la mamá dice que hay que establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón. Y adivinen cómo se hace eso, mis hermanos. La devoción al inmaculado corazón de la Virgen María no es otra sino que la consagración a Jesús por María. Listo, que de hecho fue el eslogan del pontificado de nuestro queridísimo San Juan Pablo II. El eslogan de él era el totus tus. ¿Y por qué? Porque él le decía a la Virgen María, todo tuyo. El Papa San Juan Pablo II realizó este mismo proceso. ¿Por qué? Porque en la segunda aparición de Fátima, la mamá dijo que hay que establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón. Y la mejor forma de establecerla y de vivirla es a través de la consagración. En la tercera aparición, la mamá vuelve a pedir el rezo del Santo Rosario y pide reparación. Ahora, también pidió establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, pero a través de la esperanza. ¿Por qué? Porque la mamá dijo, por fin mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos, spoiler, conocemos el final de la película. Jesús va a ganar. El bien va a triunfar. Pero en ese proceso, el demonio se va a llevar a más de uno, ¿ya?
¿A quiénes? A los que tomen la decisión contraria de no vivir su fe de forma coherente o los que la rechacen por completo. ¿Listo? Entonces, recordemos Génesis 3:15. La mujer, recuerdan que mujer es un título, ¿ya? Al demonio no le dijeron Eva, le dijeron la mujer. Cuando él dice mujer, no está hablando de Eva, está hablando de la Virgen María, y eso lo sabe Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole? La mujer te pisará la cabeza, ¿ya? Te pisará la cabeza. El demonio sabe el final de la película, sabe que va a perder. Listo. Por eso dice la Virgen María, establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Por qué? Porque le está recordando al mundo entero que ella es la que le va a pisar la cabeza al demonio. Pero también depende de nosotros dejarnos guiar por la mamá. ¿Listo? Muy bien. En la cuarta aparición en Fátima, la mamá nos pide caridad. Nos pide caridad. Y yo creo que muchas veces nos falta mucha caridad, mis hermanos, porque a veces nos dejamos llevar del espíritu del garrote. Y entonces a veces juzgamos más fuerte de lo que deberíamos, porque hay hermanitos que están confundidos, y que quizás deberíamos empezar a doblar más rodilla por ellos, que cuando vayamos a señalar y a juzgar, que primero se nos note también el rasponcito en la rodilla, de orar por ellos, porque ¿qué nos ganamos con criticar? Usted está equivocado y está lejos y todo esto, pero si no oramos por ellos, si no hablamos rodillas por ellos, nos falta caridad. Entonces tenemos mucho juicio y mucha formación en exceso, pero falta de caridad. ¿Y qué decía San Pablo? Si me falta caridad, nada tengo. Nada tengo. Si me falta caridad, nada tengo. Entonces no podemos debatir o no. No, claro que sí, claro que sí. Pero recordemos las palabras de nuestro primer papa, el apóstol San Pedro. Él nos invitó en primera de Pedro 3:15 a dar respuesta de nuestra esperanza. Entonces nos está mandando, sí, a debatir, a dialogar, claro que sí. Hay momentos en los que los humos pueden subirse un poco, pero sin perder de vista el versículo 16, porque en el versículo 16 nos dice que el cómo, en el 15 nos dice el qué, y el 16 nos dice el cómo, y el cómo es con humildad y mansedumbre. Y como decía mi gran amiguísimo San Agustín, la humildad es una virtud tan extraña que cuando creemos tenerla, la perdimos. Es impresionante. Entonces, tenemos que trabajarle mucho, mis hermanos, al tema de la oración. Y yo se los he dicho muchas veces. Sale un tema controversial y son 2,000 personas ahí viendo, y ay, los protestantes esto y lo otro y no sé qué. Y hace un santo rosario en vivo y somos 15 viendo. Ha sido un proceso de consagración a Jesús por María, 10 viendo. Pero a mí me parece increíble que, por ejemplo, cuando monté el video con el padre Curateca, ya pasó de las 3,000 visualizaciones. ¿Pero por qué? Porque era un video donde dice refutación a los protestantes. Al otro día, ¡wow!, ya había pasado de las 1,000 vistas. Uy, Dios mío. Pero monta uno un proceso de consagración donde tratamos de aprender a vivir nuestra fe de forma coherente. Monta uno un santo rosario en vivo, donde de hecho, aunque ponemos allí las intenciones de todos, una de las intenciones principales que tenemos en este Santo Rosario siempre es pedir por la conversión de nuestros hermanos separados, por esos que juzgamos y que señalamos siempre en los debates, los hermanitos protestantes. Allá estamos poniendo a Izquierdo, allá estamos poniendo a Pacheco, allá estamos poniendo a Veloz, allá estamos poniendo a Néstor, allá estamos poniendo a toda la Alianza Evangélica. Cada que hacemos el Santo Rosario le pedimos a la mamá para que les hablan del corazón y que puedan obviamente dar ese paso, porque yo sé que así como yo, que fui un ocultista, yo era peor que cualquiera de todos ellos. Yo era peor, o sea, imagínenselos a todos ellos juntos, haga una persona de todos ellos juntos y después diga que ese no es nada en comparación de lo que yo era y de lo que yo insultaba a la Santa Iglesia, de lo que yo me burlaba de todos los creyentes, de Dios, de la Virgen, de todos. Yo era peor que todos ellos y aquí estoy. Así que ninguno de ellos es un caso perdido, pero hacemos un Santo Rosario para orar por todos ellos. ¿Y qué pasa? 10, 12, 13 viendo, 13 rezando. Y no es que esté mal, obviamente. La única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Solo que me parece que la balanza, mis hermanos,
la deberíamos como nivelar un poquito, mis hermanos, porque cada que hay algo controversial, un debate, todas las vistas que quiera, pero para algo que no porque lo otro no funcione en realidad, también, pero ¿qué pasa con la espiritualidad, mis hermanos? Y no lo digo por ustedes los que están acá, sino por, como dice el Padre Toro, los que no vinieron, los que no están acá, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, entonces, continuemos. Entonces la mamá en esta cuarta aparición pidió caridad, pidió oración y sacrificio por la salvación de los pecadores, que es lo que estamos hablando hace un momento. Y el Papa Pío XII decía que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de Fátima, y él exclamaba: misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. Lo dijo el Papa Pío XII. Eso sí no se nos olvida, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, nos falta doblar rodilla. Nos falta doblar rodilla. Yo la vez pasada lo recordaba. Alguien un día le dijo a Wilson Tamayo, un misionero, que ya llevaba tiempo ahí dándole, formándose y dando charlas, prédicas y todo. Y le dijo: Wilson, hermano, vos que me has visto ya dando las prédicas, dictando las charlas de la consagración, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves ahí en la vida de fe? ¿Voy bien? Y Wilson le dijo: mi hermano, usted quiere saber si va bien como misionero, mírese las rodillas. Cuando a mí me contaron esa anécdota, yo dije, uy, lo que me falta es mucho, porque nosotros nos solemos comparar es con los que vienen atrás, o con los que ni siquiera son católicos. Entonces deberíamos compararnos es con el fariseo del templo. Ay, te oro, Señor, porque yo no soy como ese protestante que no cree en la Virgen María. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese satánico. Gracias, Señor, porque yo no soy como esos católicos que no van a misa, ¿cierto? En vez de compararnos, mis hermanos, es con los que ya están en los altares, con los santos, porque ahí sí es donde nosotros vamos a decir, uy, lo que me falta es mucho. Y antes de criticar, entonces venga yo primero, empiezo a sanarme yo mismo. Venga, yo no solamente me formo, sino que entonces venga, yo también empiezo a limpiar un poquitico mi alma con sacrificio, con oración, con mortificación, doblando un poquito rodilla. Me disculpan el jalón de orejas, mis hermanos, pero es que yo pienso que la apologética más difícil de todas es con el mismo católico, con nosotros, porque no nos gusta que nos digan que vamos mal. No nos gusta que nos digan que vamos mal. Nos gusta cuando están diciendo, vea, este personaje está mal en esto, fue refutado en esto. Pero si nosotros estamos viendo que nuestra vida está siendo exhortada, refutada, porque nos está faltando oración, porque nos está faltando vida espiritual, porque nos está faltando coherencia, ahí sí ya no me gusta, porque a la gente no le gusta ser exhortada, no le gusta que le digan que está fallando, no le gusta que le digan que puede estar teniendo equivocaciones y que las puede enmendar. No. Uy, allí están refutando a tal protestante, a tal ateo. Eso sí, venga, que vamos a mirarle los errores a los demás. Hombre, y los míos. ¿Qué pasa ahí? En fin, mis hermanos, en la quinta aparición de Fátima, la mamá vuelve a pedir rezo del Santo Rosario y sacrificio. Y en la sexta aparición, el milagro del sol. Impresionante. ¿Ven? Lo que más parafernalia hizo, la bulla, el milagro, lo que todo el mundo quería ver. Pero lo anterior, ¿qué? El resto de apariciones, ¿qué? Es así, no, ¿cuál conversión? No, ¿cuál rosario? ¿Cuál sacrificio? ¿Cuál caridad? El milagro del sol, uy, ese sí, impresionante. Miren, protestantes, si ven, vea ese milagro que tenemos los católicos. Pero es que ese milagro es consecuencia de otras cosas, para que la mamá diga, hombre, con esto no se pudo, entonces vea, me toca mostrarles. Así como a Santo Tomás el Señor, se les dijo que Jesús resucitó y Santo Tomás no creía. Hasta que no meta mi dedo en la llaga, hasta que la mamá no haga un milagro, no vamos a creer. Entonces está pidiendo conversión, está pidiendo rezo del Santo Rosario. Hasta que no pase entonces algo tremendo, no vamos a empezar a vivir nuestra fe de forma coherente. Nosotros somos los que podemos empezar a atender ese llamado desde ya, mis hermanos. ¿Listo? Bien, mis hermanos, ahí me disculpan el gran jalón de orejas, pero de eso se trataba, porque
La mamá nos está llamando. La mamá nos está pidiendo oración, nos está pidiendo que hagamos el rosario diario, nos está pidiendo sacrificio, nos está pidiendo mortificación, pero depende, usted quiere ser o no hijo de la Virgen María, porque es que, como decía una gran película, ¿cierto? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto, ser consagrados, es un gran poder, pero es una gran responsabilidad, porque es que cuando nosotros llevamos una medalla al aire, que la gente la vea, esa medalla no es de adornito, no es el amuleto, es para vivir como consagrados. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve entonces un consagrado embarrándola, es como cuando alguien ve a un sacerdote embarrándola, porque ven al sacerdote embarrándola y ¿qué dice la gente? Vea, así son los sacerdotes. Y por ese tipo de errores de los sacerdotes es que hay mucha gente que no se convierte, porque empiezan a señalar los errores de la iglesia. ¿A través de qué? De los malos ejemplos. Listo. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, no siendo más, ahora les voy a dejar una cancioncita más aquí antes de despedirnos del todo, que se llama Alianza de Amor. Porque recuerden que ¿qué es la familia? Es una alianza. Listo. Entonces, mis hermanos, con todo el cariño, Alianza de Amor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Dios en el centro de nuestra unión. Bueno, mis hermanos, ahora sí, me despido de todos ustedes. Como siempre les digo de la mano a mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Así que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Entonces, bueno, mis hermanos, y los dejo ya para finalizar también con una cancioncita que dice así: ¿Cómo no amarte, mamá? La Virgen los acompañe, paz y bien. Enseñaste a caminar al que sé el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que
Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera. La paz corrobora, cambia el nombre.